Vamos a describir y explicar las normas técnicas para la elaboración de planos de instalaciones eléctricas. Estas son algunas de las convenciones, ya depende del sistema, sea europeo, sea americano, esta simbología cambia, ¿sí? Pero algo que es muy común es que tenemos, por ejemplo, líneas punteadas rectas y líneas punteadas curvas. Más adelante vamos a ver cuándo se utiliza una curva y cuándo se utiliza una recta. Hay que recordar que estamos en las normas técnicas para elaboración de planos eléctricos, ¿sí? La primera norma: los símbolos se deben dibujar en los planos arquitectónicos para mostrar localización y tipo de salida, interruptor o dispositivo eléctrico que se necesita. Aquí tengo este plano y tengo la simbología de lámparas, de contactos y de apagadores, ¿sí? Esta es la simbología de la que se refería. En un plano deben de estar registrados dónde van a ir instalados. Las salidas que tienen interruptor de control, es decir, los focos que tienen un apagador, ¿sí?, estarán comunicadas con una o varias líneas punteadas finas en forma de curva. Era lo que les comentaba, de los focos al apagador tenemos una línea curva. Esto es para diferenciar nosotros entre un apagador y un contacto, ¿sí? Los contactos llevan líneas rectas, si se fijan, ¿sí? Las tomas, cualquier otro tipo de pase de cableado es recto. Los que son curvos son de lámparas al apagador. Por ejemplo, esta lámpara aquí tiene tres líneas. ¿Cómo sé dónde está el apagador? Viendo dónde está la línea curva punteada, ¿sí? Y aquí va el apagador. La localización de las salidas para alumbrado se determina por la cantidad y tipo de iluminación requerida para reproducir los efectos del alumbrado. Es decir, no hay un estándar respecto a cuántas lámparas, cuántos focos se van a instalar en una habitación, sino que dependiendo las necesidades de iluminación en esa habitación, ya se verá cuántas y dónde se ponen esas lámparas. ¿Sale? Los interruptores de control de las salidas de alumbrado, es decir, los apagadores, lo que nosotros conocemos como apagadores, deben ubicarse a 1,45 m de altura sobre el nivel del piso. Del piso mido 1,45 y ahí debe de estar el apagador, ¿sí? Esta sí es una altura estandarizada. Es una altura normalizada, perdón, por eso son normas. Entonces, apagadores a 1,45 m del piso hacia arriba, casi 1,5 m, ¿sí? Y de la orilla de la puerta, de 10 a 20 centímetros a un lado de la puerta. 10 a 20 centímetros es suficiente para que cuando yo abra la puerta, con mi mano alcance ese apagador. Si lo pongo más lejos, voy a tener que caminar y como obviamente si yo necesito encender el foco es porque no hay luz, puede ocurrir un percance, ¿sale? Entonces, de 10 a 20 centímetros de retirado de la puerta van esos apagadores. Aquí más o menos 10 a 20 centímetros. Ya más lejos, la mano tal vez no les alcance, ¿sí? Aquí voy a dibujar la manita, si el apagador está acá, ya no lo alcanzó y va a tener que entrar, se tropieza con un juguete, se tropieza con un mueble y puede ocurrir un accidente. Entonces, estas son normas. 1,45 m de altura, 10 a 20 centímetros de retirado de la chapa de la puerta. ¿Sale? Por dentro, en caso de alcobas o habitaciones, y por fuera en el caso de la cocina, el baño y pasadizos o pasillos, ¿sí? Ahí van por fuera. Para un baño, para una cocina, los apagadores van fuera, ¿sale? Los calibres de los conductores se indican de acuerdo con la galga AWG, que es una asociación americana, ¿sí?, que tiene muchos hoyitos y dependiendo donde quepa el conductor o el cable, ese va a ser su calibre. Si ustedes se fijan, entre más chico sea el número, más grueso
es el cable. ¿Sale? Los calibres más comunes para instalaciones eléctricas residenciales van desde el 10 hasta el 14, siendo el 10 el más grueso, que es generalmente el que trae la cometida de la instalación de Comisión Federal de Electricidad adentro de su casa. De ahí en adelante, ese calibre va aumentando, es decir, el grosor de los cables va disminuyendo. ¿Sí? Muy bien. Para los sitios que no tengan divisiones, los interruptores deben localizarse en el lugar más cercano a la entrada. Por ejemplo, una sala muy amplia que no tiene paredes en medio, su apagador tiene que estar localizado lo más cerca posible de la entrada a esa sala. ¿Sí? El calibre de los conductores de la cometida. La cometida, hagan de cuenta que aquí ustedes tienen su poste, ¿no? Tienen su poste de comisión y aquí está su casa. Aquí está la puerta. Aquí tienen su medidor y generalmente escondido el medidor tiene un tubo que se le llama mufa, ¿sí? Y del poste entra el cableado a esa mufa, baja el medidor y ya de ahí se distribuye más adelante con otros elementos, ¿sí? A esto se le llama acometida, a la entrada del cableado de Comisión Federal hasta su casa. Esa es la acometida. Entonces, el calibre para esa acometida se determina de acuerdo con la carga total a instalarse. Ustedes cuando van a instalar o cuando van a hacer una instalación eléctrica, ¿sí? Se les da una distribución de la cantidad de elementos y ustedes tienen que determinar la carga total, ¿sí? No es nada más al aventón. Se tiene que ver cuál va a ser la carga total que tienen que soportar esos conductores para definir bien el calibre, ¿sí? El factor de demanda y las tablas de capacidad de corriente de los conductores. Eso es lo que se necesita para saber qué calibre tiene que ser este cable de aquí. ¿Sale? El calibre de los conductores de acometidas bifilares no debe ser inferior al número 8. Del 8 para arriba. 8, 9 o 10. ¿Sí? Inferior ya sería muy grueso. El calibre del neutro hay que tener en cuenta que en una instalación eléctrica siempre se trabaja principalmente con dos tipos de cableado. Uno que se le conoce como línea o fase y uno neutro. Línea o fase es el que conduce la electricidad. ¿Sí? Este es el que los mata. Aquí les voy a hacer una calaverita. Este es el que les puede dar toques. ¿Sí? Voy a quitar la calaverita. La línea o la fase es la que les puede dar toques. Esta es la que ustedes meten del poste a su casa. El neutro es un cable que se utiliza nada más para cerrar los circuitos. ¿Sí? El calibre de este cable debe ser igual al de la línea viva en el caso de acometidas bifilares, es decir, cuando metan solamente dos cables. Igual al de las líneas vivas en el caso de acometidas trifilares y del 50% como mínimo de la intensidad admisible de las líneas vivas en el caso de acometidas trifásicas de 4 hilos. O sea, si ustedes van a tener una instalación monofásica, que es lo más común en las residencias, ¿sí? Aquí en México, ustedes tienen que el calibre del neutro tiene que ser igual al de la línea. Si van a trabajar en bifásica, ¿sí? En 220 volts, una instalación, vamos a decir, comercial, ¿sí? Esos calibres tienen que ser iguales. Ya cuando estamos hablando de instalaciones industriales donde se tienen que manejar acometidas trifásicas, hay que ver otro tipo de calibres. Pero para una residencial o comercial, el calibre del neutro tiene que ser igual que el calibre de la línea.
¿sí? En calibre, acuérdense que estamos hablando de grosor de cables. Perdón. Siempre se debe tener en cuenta el factor de potencia del tipo de carga para el cálculo de la carga. Es decir, si yo tengo una lámpara, tengo que tener en cuenta cuánto wattaje va a gastar. Si yo tengo algunos enchufes en el cuarto de lavado, tengo que tener en cuenta cuánto wattaje va a gastar mi lavadora o mi secadora. O en la cocina, cuánto wattaje gasta mi refrigerador o mi horno de microondas. Esto para hacer el cálculo de la carga. Y ya con el cálculo de la carga se definen los calibres, ¿sí? Las instalaciones deben de tener un tablero de protección localizado en un lugar accesible y controlable desde el interior de la vivienda. Cada circuito debe tener conectado en serie un automático cuyo valor en amperios debe estar de acuerdo con el amperaje que se requiera. ¿A qué se refiere? No sé si se han fijado ustedes en su casa que tienen un tablerito de protección que tiene unas pastillas termomagnéticas. ¿Sí? Es una plaquita gris con dos rectángulos negros y estas son las pastillas. ¿Sí? Aquí tiene el botoncito. Cuando se bota la pastilla, como comúnmente decimos, por eso es tablero de protección. Cuando hay una sobrecarga en el uso de corriente eléctrica, supongamos que alguien conectó una secadora de cabello, ¿sí? La prende y ¡pum! Se va la corriente. Significa que hubo una sobrecarga y esta pastilla, para proteger a lo que viene acá atrás, ¿sí? Para protegerlo, se bota. Se bota, hay que eliminar ese corto o esa sobrecarga y regresamos la pastilla para que todo se vuelva a alimentar, ¿sí? Bueno, este tablero de pastillas termomagnéticas debe estar en un lugar accesible, no debe estar escondido o que casi nunca se pueda acceder a él, y controlable desde el interior de la vivienda. Yo he visto algunas casas que, por ejemplo, el medidor lo tienen, no sé, vamos a suponer que aquí tienen la casa y luego tienen su cochera y luego aquí a nivel de banqueta tienen su medidor, ¿sí? Está el medidor de esta casa y por atrás o aquí a un ladito está el tablero, ¿sí? Ese sí es un lugar accesible, pero no es controlable desde el interior de la vivienda. Quiere decir que yo tengo que salir para controlarlo o que alguien externo a mí lo puede controlar. Eso no es muy recomendable, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, los tableros de protección deben de estar accesibles y controlables desde el interior de la vivienda. Y hay que hacer los cálculos de amperaje porque estas pastillas trabajan con 10, 15, 20, 25 amperes, ¿sí? Si mi consumo, supongamos que es de 18 amperes, de todos los aparatos que yo tengo conectados, y mis pastillas son de 15, en ese momento esta pastilla se bota y me protege al resto del circuito, ¿sí? Así es como trabaja. Las instalaciones deben dividirse de acuerdo con los servicios en circuitos de alumbrado, fuerza y cuarto de lavado. Circuitos se refiere, por ejemplo, a la cantidad de pastillas que ustedes van a tener. Aquí entran 3 cables de línea, ¿no? Entran 3 líneas y salen 3 líneas. Y yo puedo tener un solo neutro para cada uno de los circuitos. Este lo puenteo aquí, y aquí sale otro neutro, lo puenteo y sale otro neutro. Estos son 3 circuitos. Quiere decir que si yo utilizo uno para alumbrado, este lo voy a utilizar para alumbrado puros focos, ¿sí? Este
lo utilizo para fuerza, es decir, puros enchufes, y este para lavado, ¿sí? Para si hay una sobrecarga a causa de la lavadora, me protege este tablero de protección o esta pastilla termomagnética me va a proteger a los focos y a los contactos, ¿sí? Por eso es que se separan en circuitos. Circuito se refiere a que cada uno de estos dispositivos va a estar conectado a una pastilla termomagnética. De igual manera, si yo voy a trabajar con algún enchufe que se me quemó o que está haciendo corto, bajo la pastilla, voy y veo cuál es la pastilla de la potencia. Es esta del medio, ¿sí? Esta la bajo y yo puedo trabajar con ese enchufe sin problema, sin riesgos de electrocución. Y mientras puedo seguir usando la iluminación, se puede seguir lavando. ¿Sí? Es otra de las ventajas de trabajar con circuitos. Y de igual manera con la iluminación. ¿Sí? Si hay un foco o hay un socket que me está haciendo corte, me está fundiendo los focos, pues bajo la pastilla. Si no veo, pues los enchufes siguen funcionando, conecto aquí un foquito, ¿sí? Y puedo seguir viendo sin problemas. De igual manera, si en un enchufe yo lo sobrecargo y se me bota la pastilla, voy a seguir teniendo iluminación y puedo seguir lavando, puedo seguir usando otros dispositivos, ¿sí? Entonces, en resumen, las instalaciones se deben de dividir de acuerdo a los servicios. Mínimo, mínimo, jóvenes, deben de tener 2 circuitos, alumbrado y fuerza. Mínimo, ¿sí? Es imposible, bueno, no imposible, sino que es más difícil tener uno para lavado, otro para la cocina, otro para un taller si tenemos, o para una cochera o lo que sea. Mínimo, mínimo, alumbrado, un circuito, y fuerza, otro circuito, ¿sí? En ocasiones, en casas de más de una planta, lo que se hace también es que esos circuitos se dividen por plantas. De la primera planta se tiene un circuito de alumbrado y otro de potencia o de fuerza. De la segunda planta se tiene otro circuito de alumbrado y otro de fuerza. ¿Sale? Entonces, mínimo 2 circuitos, que serían estos dos. ¿Ok? Los circuitos bifilares de alumbrado y tomacorrientes no deben de tener más de 10 salidas o derivaciones por circuito. Quiere decir que si mi casa es muy grande o mi instalación es muy grande, que requiere de más de 10 focos, más de 10 tomacorrientes, necesito más de un circuito, ¿sí? Entonces en una pastilla puedo instalar máximo 10 tomacorrientes o 10 focos. Esas son las salidas, ¿sí? En ningún caso la corriente que circula por el circuito debe ser superior a 15 amperes. Esto es más o menos lo normal de cualquier instalación residencial. La mayoría de las pastillas tienen protección hasta 15 amperes. Cuando la necesidad de suministro es mayor de 16, 17 amperes, para evitar que haya un corto o que se quemen los conductores, en ese momento las pastillas entran a la chamba y deshabilitan el circuito, ¿sí? Tampoco se debe cargar un circuito con más de 1500 watts. Esto es a 120 volts. Entonces, si ustedes tienen un horno de microondas, un enchufe, y por ahí también tienen a lo mejor con una extensión, vamos a suponer que conectan una secadora de cabello. Si el consumo entre los dos es mayor a 1500 watts, puede haber problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los tomacorrientes para artefactos de más de 1500 watts deben quedar en circuito aparte. Era lo que les comentaba, generalmente en las cocinas también se hace un circuito para los refrigeradores, los hornos de microondas, para secadoras, lavadoras, que son las que más consumen, más wattaje consumen. Generalmente
se ponen en un circuito aparte. En las habitaciones, salas o comedores o vestíbulos, los tomacorrientes deben ir a una distancia máxima entre sí de 3 metros. Si su habitación es muy pequeña, generalmente tiene 2 tomacorrientes y estos son encontrados, ¿sí? Supongamos que esta es su habitación. Aquí puedo tener un tomacorrientes y el otro lo puedo tener por acá, ¿sí? Que estén encontrados. En cuartos con un área de 9 metros cuadrados, se debe instalar como mínimo 2 tomacorrientes en paredes opuestas. Era lo que les comentaba. En las cocinas o reposterías, los tomacorrientes deben quedar con una separación mínima de 50 centímetros entre ellos y a una altura mínima de 20 centímetros sobre los mesones. Es muy común que si tenemos una barra en nuestra cocina, ¿sí? Supongamos que aquí está la estufa, ¿sí? Esta es mi barra. Yo por aquí tengo un tomacorrientes a 20 centímetros de altura más o menos, ¿sí? Y si yo necesito conectar otra cosa por acá, debe ser una separación mínima entre cada uno de ellos de 50 centímetros. Supongamos que aquí conecto yo la estufa y acá tengo un horno de microondas, ¿sí? Aquí tengo un horno de microondas y este lo conecto acá en otra conexión, en otro tomacorrientes, ¿sí? Entonces, en cocinas o reposterías, los tomacorrientes mínimo a 50 centímetros cada uno entre ellos y 20 centímetros de altura. Estas son las normas, ¿sale? Las canalizaciones es toda aquella tubería donde se va a pasar cada uno de los conductores. Estas se van a trazar con el símbolo que les corresponda según la instalación, sea empotrada o al descubierto. Las instalaciones empotradas son las que llevan mangueras o tubos y a través de ellos pasan los conductores, o al descubierto cuando el cableado está por fuera de la pared y nada más va engrapado. Las canalizaciones o tuberías deben tener un diámetro acorde con la cantidad máxima de conductores que deben pasar por ellas y con el tipo de aislante de los mismos. Existen tablas para esto. Es decir, si yo voy a pasar, supongamos que son como 10 cables o 10 conductores, no puedo tener una canalización donde quepan nomás 4 o 5, ¿sí? Tiene que ser una canalización acorde a la cantidad de conductores que van a pasar por ella, ¿sale? Entonces aquí también se tiene que ver primero cuántos conductores para definir el tipo de canalización que se va a utilizar. Los circuitos exclusivos de calefacción, es decir, los de aire acondicionado de 120 volts, no pueden exceder los 2000 watts. Si la carga es superior, el circuito debe ser trifilar o trifásico a 120, 240 o 120, 208 volts. En los circuitos de 15 amperes, que es lo más común, el calibre mínimo de los conductores para interruptores debe ser del 14, ¿sí? Es decir, los apagadores llevan mínimo calibre 14. Y los enchufes o tomacorrientes del 12. Estos son más gruesos, es decir, soportan mayor carga de corriente eléctrica. Porque un apagador solamente lo único que hace es switchar la fase, ¿sí? No trabaja con tanta carga más que la que utiliza la lámpara, que va a apagar o que va a controlar. Pero en un tomacorriente nosotros podemos conectar una lavadora, una secadora de cabello, una resistencia eléctrica, lo que sea. Y para ello se necesita un calibre mayor, ¿sí? La caída de tensión máxima permisible en cada circuito será de un 3%. Siempre habrá caída de tensión por la distancia que tiene que recorrer la corriente o el voltaje. Todo material representa cierta resistencia al movimiento de los electrones, ¿sí?
Entonces, si es mucha la distancia del conductor, va a haber una pérdida de tensión. Esa pérdida no debe de ser más del 3%. Es decir, si aquí tengo mi tablero, aquí tengo mi medidor, hasta la última punta de ese, de ese conductor, ¿sí? Yo voy a medir que el voltaje, si por ejemplo aquí entran 110 volts, el 3%, aquí tiene que andar como en 107 volts aproximadamente. ¿Sí? Si son menos, si son 100 volts o 90 volts, los dispositivos o no les funcionan correctamente. Entonces por aquí puede haber un problema. En cada salida de toma corriente, lámpara, interruptor, punto de empalme o derivación en las canalizaciones, se debe instalar una caja de conexiones. Siempre deben de tener cajas de conexiones disponibles para hacer derivaciones. Las derivaciones se hacen para no tender tanto cable, ¿sí? Si yo aquí tengo un enchufe, vamos a suponer, yo tengo mis dos cables, ¿no? Fase y línea, y aquí tengo una caja de derivaciones, acá tengo otro enchufe y acá tengo otro enchufe. Y supongamos que estos me llegan aquí. Para no pasar estos cables hasta acá y luego hasta acá también, ¿sí? Si se fijan, estos tramos están repetidos, los tengo 3 veces, este lo tengo 2 veces. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues lo que hago es que esta caja de derivación lo mando aquí y lo mando acá, ¿sí? Entonces por eso es necesario tener cajas de conexiones cerca. Las canalizaciones y conjuntos de cables deben ser continuos de caja a caja y de accesorio a accesorio. Quiere decir que si yo tengo aquí mi apagador y aquí tengo mi foco en el techo y yo estoy haciendo la instalación y hasta aquí me llegó el cable, bueno, consigo otro pedazo y lo pego con cinta. Eso no se debe de hacer, ¿sí? Los cables deben de ser continuos de una sola pieza. Si no alcanza a llegar, hay que echar otro, ¿sale? Los tomacorrientes para baños y terrazas y patios de tipo intemperie deben ser controlados por interruptores de pared colocados en lugares convenientes. Lugares convenientes se refiere a lugares libres de humedad y sobre todo libres de líquidos, sin posibilidad de mojarse. Si está en un patio donde si llueve no le caiga el agua. Si está en el baño, que no esté cerca de la regadera o de la tina o de lavamanos. Es importante, porque luego puede haber accidentes. Las salidas para alumbrado de escalera, ¿sí? Pueden ir en el techo o en las paredes y deben de ser controladas por interruptores en el arranque y en la llegada. Esto es que si yo tengo una escalera y aquí tengo una lámpara, aquí tengo que tener un apagador y acá tengo que tener otro apagador en el arranque y en la llegada. Si voy a subir, lo prendo y arriba lo apago. Si voy a bajar, lo prendo y abajo lo apago, ¿sí? Por eso se les conoce como interruptores de escalera, que son lámparas controladas desde 2 puntos. Las salidas para tomacorrientes especiales se colocarán a distancias y alturas convenientes. Canalizaciones para antenas de televisión o teléfono, sonido y timbres tendrán que ser independientes y podrá utilizarse tubería de 10 milímetros de diámetro. 10 milímetros de diámetro es 1 centímetro, ¿sí? Es más o menos así. Entonces por aquí, como es nada más para la televisión o para el teléfono, es cableado muy delgadito, ¿sí? A lo que se refiere es que si yo tengo una canalización eléctrica, no debo de pasar por ahí cables para televisión, cable para teléfono, sonido o timbres. Tiene que ser una canalización aparte.
¿sí? Ninguna tubería o conduit o canalización para uso de potencia, es decir, para mis enchufes o tomacorrientes, esos son los de potencia, ¿sí? Ninguna deberá ser inferior a 15 milímetros de diámetro. ¿Por qué si nomás pasan dos cablecitos? Porque por esos dos cablecitos va a circular mucha corriente. Al circular mucha corriente, esos dos cablecitos se calientan mucho. Y si el diámetro de ese conductor es muy pequeño y no deja paso a la disipación de calor, puede ocurrir un accidente. Podemos tener por ahí algún fuego, ¿sí? O que se empiecen a pelar los cables y luego viene el cortocircuito, si los dos entran en contacto. Entonces, para tomacorrientes no debe de ser menor de 15 milímetros de diámetro. ¿Sale? Y esas serían las normas técnicas para la elaboración de instalaciones eléctricas.